Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Diga, gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Edifica nuestras vidas con tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche. Consuélanos, exhórtanos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, hermano, está escribiendo en esta carta como decir victoria, tuvimos gran éxito, ¿verdad? Después de que uno ha tenido un evento, hermano, y el evento fue glorioso, fue productivo, fue muy bendecido, uno dice qué poderoso estuvo. Pero los que estuvieron detrás trabajando en todo eso a lo mejor tuvieron oposición. Y Pablo, hermano, dice: porque vosotros mismos sabéis, dice, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Para Pablo llegar a Tesalónica, a llevar el mensaje de Jesucristo, a decirles que Jesucristo tenía que padecer, tenía que morir, tenía que después resucitar, y que el Jesús que él predicaba era el ungido, era el Mesías, tuvo que pasar una serie de problemas, hermano, una serie de obstáculos. Tuvo obstáculos primero con un país, con una nación, con un reino. Dice que en el libro de los Hechos, hermano, dice que Pablo en sus viajes, quiero narrarle un poco de lo que Pablo vivió para llegar a Tesalónica. O sea que para donde usted va, hermano, el camino no es fácil, el camino es complicado, porque siempre va a haber oposición en su vida espiritual. Siempre el enemigo va a estar tratando de ver cómo lo estorba para que usted desista de la meta que se ha trazado. ¿Cuántos se han trazado una meta? Y nuestra meta es llegar al cielo, ¿verdad? Pero no crea que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados y decir: ay, déjenlo, que avance. No, él siempre va a estar estorbando. Dice que en uno de sus tantos viajes de Pablo, llegó a un lugar, hermano, y se encontró allí primero a un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, creía en Jesucristo, pero su papá era griego. Y entonces él quiso llevarlo a predicar con él. Y dice de que lo circuncidó porque los judíos no aceptaban a las personas que no fueran circuncidadas, ¿verdad? Entonces él lo circuncidó por eso. Sin embargo, hermano, él se lo llevó y comenzaron a predicar y a hablar de Jesucristo y hablar de Jesucristo. Y luego, hermano, pasando por ciudades y por ciudades y por ciudades, Pablo llegó a una ciudad, hermano, donde comenzó a predicarles el evangelio en unas sinagogas. Y dice que allí en esa ciudad, hermano, llamada Filipos, había una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Durante todo este tiempo todavía Pablo no lleva el viaje para Tesalónica, pero ya va a ver usted en dónde va para Tesalónica Pablo. El plan de Dios, hermano, nosotros muchas veces lo desconocemos, pero Él tiene un propósito y por eso es que nos va llevando a ciertos lugares. ¿Cómo es que yo llegué aquí? Ni idea tenía, pero mire, estoy aquí y están pasando estas cosas, y ahora voy para allá y están pasando y siguen pasando cosas. Pablo iba así. Y dice que en ese lugar esa muchacha, hermano, los seguía a ellos. Ella era una esclava, de la cual los amos de ella tenían mucho dinero, porque ella adivinaba a las personas lo que iba a pasar en el futuro. Y entonces ellos cobraban, tenían su sala allí de consulta. Y esa mujer, hermano, esa muchacha, con ese espíritu demonio, seguía a Pablo y a Silas. Y siempre andaba y gritaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que vienen para anunciarles
cómo ser salvo. ¿Verdad que eso era bueno, verdad? Que ella les diera la publicidad. Pero a Pablo no le gustó. Y digo, se cansó Pablo, hermano, de eso. Y un día que esa mujer gritaba, le dijo al espíritu de adivinación que tenía esa mujer, le dijo: espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Y dice que el espíritu salió, hermano, y la muchacha ya no adivinaba nada. Entonces la empresa de los amos de ella se vino, quebró. Y se enojaron tanto con Pablo y con Silas, hermano, que llegaron ellos, hermano, y los capturaron y los llevaron, hermano, al foro ante las autoridades, dice la Biblia, ahí en Filipo. Y dijeron a las autoridades: estos hombres que ni siquiera son romanos, son judíos, dijo, vienen a enseñarle, están perturbando a todo el mundo, y hoy están aquí y nos vienen a enseñar algo que a nosotros no nos es lícito recibir, ni tenemos por qué aceptarlo. Oiga, hermano, comenzó la oposición. No tenemos por qué aceptarlo, dijo. Los hombres estaban molestos porque les habían quitado el negocio. Y entonces, hermano, las autoridades le rompieron los vestidos a Pablo y a Silas y los azotaron con vara. Y dice que después de haberlos azotado mucho, oiga, hermano, oiga, quiere decir que nosotros estamos viviendo en gloria. Después de haberlos azotado mucho, hermano, los metieron a la cárcel y le dijeron al carcelero: mira, te encargamos bien a estos hombres, cuídalos, que no se te vayan a escapar. Y aquel, por protegerse, los metió en un calabozo, hermano, y les amarró los pies a unos cepos. Eran unos trozos de madera enormes, imposibles de mover, encadenados ahí, allá en el calabozo. Pero a medianoche, oiga, hermano, algunos invocan a las tinieblas a medianoche, pero los hijos de Dios invocan a Dios a toda hora, hermano. Y a medianoche desciende la gloria de Dios en aquel lugar. Y dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué oirán nuestros vecinos de nosotros, hermano? ¿Pleitos o himnos? Aleluya. ¿Qué oirán? Que le grita a usted que vos sos una tarada. No, el tarado sos vos. El tarado aquí sos vos. De nacimiento ya eras tarado. Oirán alabanzas. Y le dicen: porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Y los presos espirituales los oyen. Aleluya. Y oiga, pero hermano, hasta ahí todo está bien. Pero sabe, recuérdese lo que había pasado ahorita antes a Pedro, a Silas y a Pablo. ¿Qué les habían hecho, hermano? Los habían azotado con vara y los habían golpeado, los habían dejado casi desnudos y estaban presos. ¿Se puede imaginar a usted a una persona, hermano, que lo golpeen por predicar el evangelio aquí en nuestro país? Y estar contento y diciéndole: Señor, tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que yo te doy todo mi amor. Y todo golpeado, y todo roto, y todo sucio, y todo escupido en un lugar oscuro ahí. No existe la oposición para los que confían en el Señor, hermano. Y cuando eso comenzaron ellos a cantar, dice, hermano, que de repente, oiga, la gloria de Dios cae de repente, hermano. Y solo los que creen reciben la gloria de Dios. En el aposento alto, solo 120 hombres se quedaron, hermano. Pero había un montón de seguidores de Jesús ahí. Pero los otros se esperaron. No, hombre, aquí quizás nunca van a construir. Mejor vámonos a un lugar donde ya esté construido, donde el piso sea bien bonito. Aleluya. Y a la vuelta de un año va a pasar y va a decir: mira qué bonito les quedó, pero ahora ya nos da pena llegar. Así que no se mueva de donde están, como decía aquel un hombre por ahí.
Y mire, hermano, y de repente, un gran terremoto en aquel lugar, hermano, que se movieron los cimientos de la cárcel, y se abrieron todas las puertas de la cárcel de par en par. Cuando la gloria de Dios cae, se abren puertas para tu vida. Amén, hay salidas para cualquier situación. Y las cadenas, hermano, de los presos se soltaron. Y ahora ya todos eran libres. Y ahora sí ya podían decir libre para correr. Pero qué extraño que nadie corrió, hermano. Pero cuando Dios toca, hermano, te hace reconocer que tienes un error y que tienes que esperar en Él. Los presos dijeron, no nos vayamos, quedémonos, esperemos. Y mire, hermano, y así el carcelero se iba a matar y le dijo, Pablo, no hombre, no se maten, si aquí estamos todos, tranquilos muchachos. Y ese carcelero creyó en Jesús y fueron a la casa y creyó toda su familia, hermano. Y Pablo todavía ni siquiera sabía para dónde iba. Andaba predicando nomás. Y dice que despuesito, hermano, de que ya salió de la cárcel, estaba en otra ciudad que se llama Troas. Y allí él tuvo una visión. Había un hombre de Macedonia en la visión que le decía, vengan por favor a Macedonia, vengan por favor a Lourdes Ponientes y ayúdennos. Aleluya. Y ayúdenos por favor, decía en la visión, miraba a Pablo, a ese hombre. Y Pablo inmediatamente dijo, vámonos para allá. Y se fueron, hermano, para allá. Resultó que llegó a Filipos, lo metieron preso, salió de Filipos y llegó a la primera provincia, la provincia más importante era esa era la primera provincia, era Filipos, ahí lo metieron preso. Después cuando salió fue a Troas, y de Troas, hermano, partió y llegó a Tesalónica. Tesalónica era como la capital de Macedonia. Y llegó a Tesalónica, hermano. Y ahí estuvo él. Porque él sabía que tenía que llegar, porque había una gran necesidad allí. Ya se le había puesto la primera oposición, pero no se detuvo. Nosotros hubiéramos salido de la cárcel de allí, mira, aquí no se puede. Sí, vámonos de aquí. ¿Verdad? Aquí es peligroso, aquí nos pueden asesinar. Así que mejor dejémoslos un tiempito y vámonos. Pero no, hermano. Pablo sabía para dónde iba. Sabía quién lo estaba llamando. En el evangelio, hermano, siempre va a haber oposición. Pero no desistamos de hacer la obra. Amén. Y llegaron allá, a Tesalónica, a donde el macedonio le había dicho que fueran. Y estando allí, él llegó a las sinagogas, hermano, como acostumbraba a hacer él. Iba a la sinagoga y allí predicaba el evangelio, hermano. Y allí se reunía con las personas y allí les enseñaba de Jesucristo. Y allí les hablaba, hermano. Y dice que de tanto que Pablo estuvo predicando 3 días allí, que muchos judíos, oiga hermano, muchos judíos creyeron en Jesús. Y una gran cantidad de hombres griegos, eran gentiles también. Y una gran cantidad de mujeres nobles creyeron. Entonces, cuando los otros judíos que no creían, ahí viene la oposición de tu misma familia, de tus hermanos en las iglesias, que se oponen a que tú crezcas. Por eso Pablo dice, yo he tenido, dice, azotado con vara, azotado con esto, golpeado en esto, náufrago, peligros entre mis hermanos, en mi nación, y un montón de cosas, como 20 y más de situaciones peligrosas que tuvo Pablo. Ahora se va a enfrentar con sus hermanos. Al ver los judíos que no creían en Jesús, hicieron, hermano, una gran turba en la ciudad. Comenzaron a buscarse de hombres ociosos, hombres que hablaban palabras feas y malos. Y dijeron, mira, hagamos esto porque estos aquí han venido a perturbar la ciudad, a enseñarle
cosas a la gente que no deben enseñar. Y fueron y los llevaron, hermano. Oiga, hermano, y los agarran los mismos judíos. Y lo llevan, hermano, a donde el rey. Y los mentirosos que habían buscado para hacer el trabajo dijeron: estos hombres han venido a enseñarle a nuestra gente lo que es contrario a las ordenanzas del César. Aleluya. Y por lo tanto, estos hombres los fueron a buscar donde un hombre que los había hospedado, que se llama Jasón, y no los hallaron, y llevaron a Jasón y a otros hermanos y los llevaron ante el rey, hermano. Y eso dijeron: estos hombres están pervirtiendo a la ciudad, estos hombres están enseñando lo contrario a lo que el César enseña. Estos hombres no son dignos, merecen ser muertos. Y el pobre Jasón tuvo que vender su casa, de saber qué, para pagar una fianza y que los dejaran libres, hermano. Pero Pablo está diciendo a los tesalonicenses en el capítulo 2, oiga, ya vimos así a grosso modo lo que tuvo que pasar, pero está diciendo Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Aleluya, tuvimos la victoria a pesar de la oposición, a pesar del maltrato que nos dieron allí. Nosotros no paramos y llevamos el mensaje, y muchas personas se convirtieron al Señor. ¿Puede decir eso en la iglesia, hermano? Que a pesar de la lluvia, mire pues, no está, hermano. Mire, hermano, la gente busca de Dios. Hay fieles como ustedes, y siempre se los he dicho. Ya llevamos 2 o 3 semanas con la lluvia y aquí están siempre. Pero hermano, es un montón de más que no están, porque por la lluvia, por esto, por lo otro, porque uno se va enfriando, hermano. Si uno deja de congregarse durante cierto tiempo, después ya cuesta. El motor se pega, hermano. Se pega. Y eso de arrancar como las motos, ¿verdad, hermano? Que le da patadas y solo le dan truc, truc, truc. Cuesta. Porque la oposición va a estar siempre para que usted desista de seguir a Dios. ¿Sabe que a Jesús el diablo, hermano, le llegó con una estrategia terrible? Le decía a mi esposa un día de esto, que la oposición siempre va a estar para los cristianos en los diferentes tiempos. Los demonios son los mismos, porque los demonios no se multiplican. Si alguien dice que porque era pecador se convirtió en demonio, eso es mentira. No cree esos cuentos. Que el que se muere, aunque haya sido hermano de Satanás aquí en la tierra, pero si era un humano, lo van a resucitar un día para decirle: esto eras, aquí está tu premio. Amén. Pero no va a andar ahí asustando gente. Eso es mentira. Eso no existe. La Biblia no lo dice así. Y nosotros tenemos que creer lo que la Biblia enseña. Amén. Entonces, pero los demonios caídos, hermano, siguen haciendo el mismo trabajo. A Jesús le llegaron a decir, óigame, Jesús acababa de ser bautizado y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto a orar. Y allí, hermano, las personas se dieron cuenta, una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Decía esa voz, y dice que el Espíritu Santo descendió como una forma corporal de paloma y posó sobre él. Eso ya se lo habían dicho a Juan el Bautista, que así iba a ser. Y era la señal para decir: este es el Hijo de Dios. Y viene el diablo y le quiere meter duda a Jesús. Y le dice: mira, si eres el Hijo de Dios. Y no, ya Jesús había oído esa voz. Y no, Jesús ya sabía eso, pues, que él era el Hijo de Dios. Y viene el diablo y le dice: mira, si tú eres el Hijo de Dios, tú debes de tener hambre. Demuéstralo con el poder de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Los ataques siempre llegan, hermano, porque no quieren, el enemigo no quiere ver los hijos de Dios en victoria. Y por eso siempre los hijos de Dios, hermano, andan tan tristes y tan afligidos,
Porque tienen un problema, tienen otro problema, tenemos otro problema, tenemos este otro problema y no salimos, hermano. Fíjese que en las iglesias, hermanos, casi que no hay alabanzas a Dios, sino quejas. Quejas. Debieron de llamarse lugares de quejas. Señor, hazme esto. Señor, dame esto. Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Mira lo que me están haciendo, Señor. Qué injusticia que hacen conmigo. Esa gente mala, destrúyela, Señor. Qué injusto, y pidiendo destrucción para otros, hijo del trueno, ¿verdad? Y entonces, hermano, pero una alabanza de venir y decirle aquí: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, nos cuesta. Una es porque a veces no nos sabemos las alabanzas, porque nosotros tenemos diferentes épocas. Por ejemplo, para mí son esas. Por ejemplo, divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Pero usted es otras. Amén. A otro es así se alaba a Dios. Eso. Entonces estamos en diferentes épocas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Debiéramos de tener la misma adoración. Amén. Y no decir, no, esa no me la puedo. Si estamos en el fluir del Espíritu, el martes decíamos que los hijos de Dios obedecen al Espíritu Santo. Y nosotros no podemos alabar a Dios sino por el Espíritu. Y algunos esposos en las casas, ¿verdad?, que no vienen a la iglesia, hermano, están diciendo: ¿a qué hora irá a venir? Mira al lado, y ve el reloj cada rato, y ve el reloj, hermano. Pero gracias a Dios que aquí están los esposos con sus esposas. Ahí se le pellizcan a ellos cuando pellizcan. Y ya ves, por ahí vamos, dice. Entonces, hermano, y dice Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, allí fue donde los metieron presos, hermano, y los amarraron en unos grandes trozos. Dice: Dios nos dio el valor, Dios nos fortaleció para que les predicáramos a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad. Nosotros no desistimos de hacer el trabajo que se nos encomendó hacer. A la iglesia Dios le dio un trabajo que hacer. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Por tanto, id, le dijo a la iglesia, y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles, enseñándoles, bautizándolos. ¿Cuántos lo hacemos, hermano? No, pastor, pero es que mire, yo ese día, para mí es bien, ese es el día que yo descanso. La oposición, hermano, el viejo hombre queriéndose hacer muy importante. Dice: no, yo no me voy, es el único día que me queda de descanso. Yo guarde. ¿Cuándo voy a descansar? En el cielo. En el cielo va a descansar, hermano. Y dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error. O sea, nunca les hablamos ninguna cosa que no fuera cierta. Nunca les hablamos. Cuando yo nunca hablo algo, o cuando yo siempre digo la verdad, cuando yo siempre digo lo correcto, hermano, siempre voy a tener victoria ante la adversidad. Amén. Siempre voy a tener victoria ante la adversidad. Pero si yo mezclo mi vida espiritual con el mundo, téngalo por seguro que de allí no va a salir nada bueno. Nada bueno. Amén. Dice amén usted. Bueno, aunque no diga amén. Sino que dice: según fuimos, Dios los aprobó a ellos. Dios dijo: estos muchachos van a ir a predicar a Tesalónica, y punto. En la noche yo le voy a poner a Pablo una visión de un hombre que lo llama desesperadamente: vengan y ayúdenos, por favor.
van a tener esta oposición, los van a meter a la cárcel, van a hablar mentiras de ustedes, pero yo los voy a llevar y yo los voy a fortalecer. ¿Sabe que Dios, hermano, primero equipa a las personas para enviarlos? Dios no los manda así nomás. Dijo, y van a recibir poder. Usted y yo tenemos poder. El Espíritu Santo está en nosotros para ir y anunciarle a las personas. El mensaje de Pablo era, Cristo tenía que padecer, tenía que morir y iba a resucitar. Y el Jesús que yo predico decía, ese es el ungido, ese es el Mesías. Ya dejen de estar pensando que no era él, le decía a los judíos. Y muchos creyeron y los que no creyeron los atacaban. Así que los que no crean en lo que en la obra de Dios siempre le van a atacar a usted. Pero usted mire, descuídese. Porque dice que los mismos padecimientos que nosotros estamos ahora viviendo, los están viviendo otros hermanos nuestros en otras partes del mundo. Aquí nosotros estamos en gloria, hermano. Pero allá en la India, en esos países donde no creen en el Señor Jesucristo, matan a los cristianos, hermano. Los golpean, los maltratan, los sacrifican de una forma cruel. Estaba viendo un video de unos que quemaron vivos. No es un montón que aparecían, no. Literalmente está el video donde les prenden fuego a los hermanos. Y nosotros ni siquiera nos acordamos de orar por ellos, hermano. ¿Aló? Ni siquiera nos acordamos de orar, que ahora, en este momento que nosotros estamos preparándonos para ir a dormir, ellos están levantándose tempranito en esos otros países para ir a predicar y a enfrentarse con gente como esta que se enfrentó Pablo. Pero no tienen temor porque saben que Dios les ha dado una comisión y ellos la van a cumplir. Y nosotros aquí bien galán, hermano, sin hacer prácticamente nada. Así que el tiempo de que la iglesia comience a despertar, independientemente de que si es pobre, de que si es rico, de que si es pechito, de que si es gordo, de que si es viejo, de que es niño, levantémonos ya. El tiempo para hacer algo es hoy. Amén. La Biblia dice que el que gana alma es sabio. ¿Cuántos sabios sabemos aquí? Yo creo que todo Dios nos ha dado sabiduría. Amén. Así que, hermano, dice, quiero terminar con leyendo 1 Pedro 5:9. Dice así, y con esto termino. Al cual resistid firme. Está hablando del diablo que anda como un león buscando a quien devorar, dice en el versículo 8. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.